y al principio teníamos una visión del negocio inmobiliario donde Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Para Lucas, que está como desde el punto de vista de desarrollador y que ya como desarrollador yo te veo con dos sombreros distintos también, el desarrollo de proyectos residenciales y el desarrollo de proyectos turísticos, que Ricardo mencionaba que cuando hay estas mejoras de ciudad el tema de turismo se potencia, porque lo que buscamos como visitantes de cualquier ciudades que tengan estos espacios públicos bien desarrollados. Ustedes como desarrolladores, ¿cómo han llevado ese híbrido entre mis proyectos residenciales, cómo mejoran la huella urbana para que mis proyectos hoteleros funcionen mejor? yo creo que en este tema empresarial hemos venido evolucionando. Nuestra empresa es una empresa joven y al principio teníamos una visión del negocio inmobiliario donde cuando arranca en el tema empresarial uno piensa, tengo que ganar. Y es una visión de corto plazo en el sentido de que tengo que ganar, no necesariamente al otro le tiene que ir bien. En la medida que hemos ido evolucionando, pues descubrimos que para que el negocio sea realmente rentable y realmente atractivo, la propuesta de valor debe ser distinta, o lo que debe existir realmente en el negocio es creación de valor. Cuando yo me acerco a un cliente y estoy pensando solo en mi margen, independiente del resultado final de mi cliente, yo simplemente estoy aprovechándome del tipo. Uno más, un proyecto más. Es uno más y saco mi utilidad, pero mi relación no va a largo plazo. Y yo creo que una de las cosas que transforma a Trazos Urbanos como compañía es que dijimos hay que crear valor. Y en la medida que crea valor hay una torta mucho más grande donde ya no solo nos beneficiamos nosotros como compañía, sino que en ese sentido estamos beneficiando también a nuestro cliente. Eso, para redondear, significa que hoy debemos crear productos que solucionen problemas para los clientes. Y no sé, en alguna conferencia algún día escuchaba, usted a través de sus productos siempre tiene que generar o una alegría o resolver un chicharrón o resolver un problema para cada cliente. Y en el tema inmobiliario particularmente, la gran mayoría de nosotros tenemos problemas muy similares. Tienen que ver con la forma en que vivimos. A nadie le gusta andar en un carro o en un bus 2 horas para llegar a su hogar. La gran mayoría de nosotros quisiera pasar el tiempo, compartir ese tiempo en sus hobbies o con su familia o haciendo las actividades que quiera hacer, no montado en un carro yendo de un barrio a otro o yendo al trabajo y luego regresando. Entonces ahí había un problema importante, pero son más problemas los que atendemos desde, pues como desarrolladores. Sabemos o hemos identificado que existen muchos problemas que son comunes entre las personas. Entonces uno es el tráfico, el otro, y yo creo que este habla muy bien pues como de la visión empresarial, tiene que ver con el tema de sostenibilidad, y es que nosotros como empresarios serios tenemos una responsabilidad con el medio ambiente importante, y también existe una responsabilidad importante en entender al consumidor. Cuando uno va a diseñar un producto inmobiliario, muchas veces pues no pensamos en el consumidor, pensamos en lo que nos sirva a nosotros como presupuesto, pero si queremos crear una relación de largo plazo con nuestro cliente, tenemos que pensar qué es lo que él necesita. Y la gran mayoría de las personas hoy necesitamos lo mismo, necesitamos trabajar, necesitamos dónde dormir, dónde entretenernos y dónde tener unos servicios básicos. Entonces, cuando estudiamos todos esos aspectos, siempre pues uno pone como la ecuación en el modelo y uno dice cómo resuelvo todos estos problemas, y al final del día siempre aparece la ciudad de 15 minutos, siempre aparece la vida local, siempre aparece la solución de entre más local, más barrial y más hipermixtura, soluciono todos estos problemas, y ese ha sido como el acercamiento que hemos hecho a resolver problemas y a crear valor. La descripción que das ahora de nuestra empresa está muy enfocada en el tema turístico y enfocada en el tema residencial. Yo realmente sueño con que nuestra empresa esté enfocada en la hiperdensidad, hipermixtura. Creo que ahí es donde está la solución que crea mayor valor para la mayor cantidad de personas, porque genera la cercanía, porque genera calidad de vida, porque genera accesibilidad de los productos inmobiliarios para la gente. Y ahí encontramos mucho valor que finalmente termina viéndose en los números en dos aspectos muy simples: rotación del inventario.
Hoy mi problema más grave a nivel corporativo es que tengo la gente de los equipos de venta sentadas mirándose la cara, que no tengo producto para vender. Y lo segundo tiene que ver con el precio, que necesariamente va asociado a la rentabilidad del negocio, y es que aunque estemos haciendo productos más sofisticados, más costosos, también estamos vendiendo mucho más caro, a tales puntos que hemos llegado en ciertos productos a tal nivel de sofisticación que vendemos 5 veces por encima del promedio de una ciudad. Yo creo que eso es absurdo, eso suena ilógico, pero lo hemos logrado a través de la generación de valor, a través de responder a los problemas de las personas, no simplemente pensando en un PIG y en cuál va a ser el costo del producto y los aspectos que uno normalmente piensa. Los tres han coincidido en que necesitamos más densificación, ¿cierto? Los municipios, el gobierno, las entidades públicas, hoy en tu experiencia, ¿van en esa misma vía o ahí nos estamos encontrando con una barrera que no nos permita hoy los POTs llegar a esas densificaciones ideales para lograr estas ciudades? Depende mucho de dónde estés, o sea, depende de la ciudad. Entonces, si a mí me preguntas por la ciudad de Medellín, yo creo que tiene un POT de avanzada, sin ser experto, economista y finanzas no va de la mano de ir a criticar el POT de una ciudad. Pero creo que hay cosas muy positivas, por ejemplo, el hecho de que la norma cambiara en conceptos como parqueaderos y pasara de mínimo de parqueaderos a máximo de parqueaderos, ya te habla de una ciudad muy distinta, donde probablemente se va a potencializar el desarrollo alrededor del transporte público y por eso ya no hay necesidad de un mínimo de carros por edificación. Creo que falta ser más lanzado en cuanto a la densidad, todavía hay restricciones importantes de densidad y eso finalmente termina generando poca accesibilidad a los productos de vivienda en los sitios donde realmente se necesita. Entonces, por eso uno ve que todavía existen zonas dormitorio, que es donde le da acceso a la gente para comprar vivienda, y por eso uno ve que hay esas presiones en el transporte público hacia las zonas de la periferia donde está la vivienda asequible, en vez de estar en los centros de ciudad. Las densidades hoy todavía no dan, falta todavía evolucionar, pero yo creo que estas ciudades le han apostado a la hipermixtura, de pronto necesitan otro empujoncito en temas de densidad específicamente. Y lo que hay es que hacer y desarrollar los proyectos para que sea, digo, un win-win para todos. Y de cara al desarrollador, Lucas, ¿cómo ves esa relación con las propuestas arquitectónicas? ¿Qué tanta fricción se genera de parte de ustedes hacia las propuestas? ¿Cómo es esa relación o ese proceso del desarrollo inmobiliario? Michael, te voy a contar como una situación propia. Yo estudié economía pensando que me iban a enseñar a hacer plata. Ese fue mi objetivo. Pues yo estudié negocios pensando que iba a viajar. Y aquí hay muchos arquitectos, ingenieros, y me imagino que estudiaron en su momento arquitectura con el sueño de ser grandes desarrolladores inmobiliarios. Después de que terminó la carrera de economía me di cuenta que no me habían enseñado nada de cómo aprender a hacer plata. Creo que muchos de los diseñadores, de los arquitectos están en una situación parecida, que no tienen ni idea de qué es el negocio del desarrollo inmobiliario. Y yo creo que es un tema de equilibrios y yo creo que es un tema de trabajo en equipo. Entonces, de las lecciones importantes que hay en el desarrollo inmobiliario es que este es un negocio que necesita equipos multidisciplinarios. El desarrollo inmobiliario no está solo en la arquitectura, no está solo en el mercadeo, no está solo en esa hoja de Excel donde finalmente uno dice vamos o no vamos porque parece que va a dar plata o no. Está es en la conformación de equipos que trabajan juntos y que ponen su creatividad en todos los sentidos, porque es que el romanticismo y la creatividad no solo está en la arquitectura, también está en todos los aspectos involucrados en el desarrollo inmobiliario. Y es esa unión de fuerzas la que finalmente crea cosas de mucho valor, que finalmente terminan siendo transformadores de ciudad, que terminan creando íconos, que crean sociedad, que finalmente dan plata como un berraco. Entonces, el secreto está realmente en la creación de esos equipos y las sinergias que se crean entre ellos. Yo quiero dar mi visión. Yo creo que las poblaciones pequeñas tienen que apuntarle a nichos específicos.
Eso en cualquier negocio. Si tú no eres el grande, no eres el competidor, apúntale a un nicho específico y resalta lo que te hace importante. Por otro lado, sí te quiero dar una visión, y es que creo que el mejor invento que hay son las ciudades. Y en ese sentido, esas ciudades densas, hipermixtas, con transporte público, generan unas oportunidades que no encuentras en esos pequeños municipios. Y eso por sí solo genera una gravedad o una atracción gigantesca, y es que es un invento demasiado potente. Entonces, si quieres trabajo, si quieres calidad de vida, acceso a servicios públicos y demás, no hay cómo competir realmente. Entonces, lo que sí tenemos que hacer como desarrolladores, como sector público, como academia, es hacer de la ciudad, que es que cuando uno habla de la ciudad súper densa, súper grande, da la impresión de que es algo malo. No lo es un invento sobrado. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de mejorar el invento. Yo no lo veo como una elección, o sea, tiene que ser ya una realidad. Y en esa línea nosotros, nuestros proyectos buscamos que sea así, ¿no? No sé, Lucas. Claramente estamos en una actividad que tiene una huella de carbono importante. O sea, el que entre una obra se da cuenta que estamos en todo sentido. Yo creo que hay que pensar en dos etapas diferentes. Es muy difícil en el proceso de la obra, pues si hay estrategias, hay estudios ambientales, hay una cantidad de cosas a favor del medio ambiente, y estoy 100% de acuerdo en que tenemos una responsabilidad en ese sentido. Pero la reflexión a la que yo voy es, nosotros deberíamos buscar es en el mismo diseño de las mismas ciudades tener menor huella de carbono. O sea, el día que pego el cemento, pongo el ladrillo, voy a tener un efecto negativo sobre la ciudad. Ahora, ¿qué ciudad estoy haciendo? ¿Qué ciudad tiene menor impacto sobre el medio ambiente? Entonces yo sí creo, y una de las cosas que más me atraía de esta charla era esa ciudad de 15 minutos, pero resaltar muchísimo el concepto de densidad, porque es que tenemos como dos vertientes en el mundo de cómo deberían ser las ciudades, y están esas ciudades de los suburbios americanas, donde somos súper dependientes del transporte privado, y que son ciudades muy extensas. Entonces uno ve una zona como la Florida, y esos son kilómetros y kilómetros. Esa es una ciudad que es un desastre, es una pesadilla. Los Ángeles es un desastre, pero por otro lado en Estados Unidos hay ciudades que son exitosas y que tienen una menor huella. Un Chicago es un espectáculo, y no he hablado pues de las ciudades europeas. Entonces yo creo que si uno quiere tener realmente un efecto positivo sobre el medio ambiente, tiene que pensar en altísimas densidad, hipermixturas, policéntrica, y es una de las enseñanzas de esta charla al día de hoy. El cambio real se da en la sumatoria de todos esos proyectos que crean esa ciudad de 15 minutos donde es el conjunto de todos los proyectos los que son amigables con el medio ambiente, que fueron pensados para no usar tanto el transporte privado, que fueron pensados para hacer más uso de temas verdes, que lo resaltabas ahorita, en una ciudad que de hecho somos muy parecidos a Monterrey en geografía. Ellos lo han hecho mejor que nosotros en el desarrollo, pero nosotros tenemos virtudes mejores que ellos y no lo hemos aprovechado. Mike, un tema chiquito es el tema de transporte público. Es algo que hay que incentivar sí o sí, porque pues las ciudades cuando dependen del transporte privado son caóticas, pero el problema es que la cultura acá en Medellín y en Colombia en general es donde los estratos prefieren su propio transporte. Es muy parecido al americano. ¿Cómo hacer para incentivar ese cambio de cultura donde el privado, el particular, el que tiene dinero, diga, me bajo del automóvil para montarme un transporte público? ¿Cómo hacer que estos sean cómodos? ¿Cómo hacer que estos sean de verdad como llamativos para las personas que tienen dinero? Yo pienso, Dani, que parte de la respuesta es la hipermixtura. Hoy si la densificación no existe, el transporte público va a escasear más donde no hay esa densidad, porque no es rentable para el transporte público llegar a una zona donde solo hay 4 casas. Entonces yo creo que parte de ahí el problema, más que la persona con poder adquisitivo no lo quiera usar, es que tampoco le llega, porque como no hay esa densificación necesaria para que el transporte público sea eficiente, pues entonces ahí ya vamos con un problema en 2 vías. Ese creo que es un primer punto. Otro segundo punto es que la geografía, en el caso de Medellín, que creo que tu pregunta muy enfocada a lo que vemos aquí en esta ciudad, nuestra topografía y la lejanía de las urbanizaciones que tienen este poder adquisitivo al que te refieres,
no se prestan tampoco para que el acceso al servicio público actual sea fácil. Entonces tenemos hoy una configuración de ciudad y por eso yo les hacía la pregunta al inicio, es ¿qué tan fácil es convertir a Medellín hoy en esa ciudad de 15 minutos? Hay unas zonas, y conozco un par de proyectos que ya se está trabajando y que geográficamente lo permiten. Buenos días, tengo una pregunta específica para Lucas. Tú como desarrollador quisiera saber si de pronto nos puedes hablar un poco sobre cómo generar una verdadera propuesta de valor para un proyecto, digamos que fuera atractiva para el comprador como individuo, para el ciudadano como colectivo y para el contexto pensando en la ciudad. Yo creo que lo más importante es entender tu comprador y al final del día la apuesta grande que nosotros hacemos hoy es apuntarle a nichos específicos. Nosotros hace rato ya dijimos que no queríamos hacer proyectos que le sirvan a todo el mundo, sino proyectos que le sirvan a un comprador específico o a un nicho específico. Y en el tema de nichos me puedo quedar hablando horas porque hay muchísimos, pero por poner ejemplos, un nicho puede ser los nómadas digitales, otro es el adulto mayor y demás. Entonces, para la primera respuesta es, cuando piensas en razón del consumidor, deberías pensar en nichos específicos si quieres entregar una oferta de valor más amplia. Cuando ya piensas como en el contexto de la zona, de la ciudad y demás, yo creo que la solución, la fórmula secreta hoy sí es la ciudad de 15 minutos, es la hiperdensidad, hipermixtura, y en ese sentido deberíamos pues, y un poco es la invitación a la academia y a las entidades públicas, es cómo densificamos ciudad, cómo hacemos mezcla de usos, cómo potenciamos los grandes proyectos y no tanto los proyectos boutique o muy chiquitos, porque es que en un proyecto chiquito es imposible tener todos estos atributos de la cercanía, de la localidad, de en un mismo edificio tener hotelería, tener comercio, tener trabajo, tener vivienda, no es posible. Entonces yo sí apostaría por grandes proyectos o macroproyectos, como por decirlo de alguna manera.